Hola chicos, ¿cómo están? Aquí les mando este nuevo video de reforzamiento para la semana 4. En la semana 4 hemos visto función valor absoluto, ¿ya? Así que vamos a aquí repasar un poco lo que era el valor absoluto, eh, así como la gráfica, la función, la regla de correspondencia, etcétera. Bien, en primer lugar, la definición de valor absoluto es una operación algebraica que convierte toda expresión matemática en positivo o cero, ¿no? En una expresión mayor o igual a cero. Entonces acá he hecho un esquema de cómo es la definición del valor absoluto. Si yo tengo un número A y le aplico valor absoluto, hay tres posibilidades, ¿no? Si A es mayor a cero, entonces puedo eliminar el valor absoluto y sale como A. Claro, si por ejemplo tuviera valor absoluto de 5, eso es igual a 5. Valor absoluto de 9, eso es igual a 9. Y así sucesivamente. Si estoy seguro que el número es mayor a cero, sale tal cual. Si el número es cero, el valor absoluto de cero siempre será cero. Y si el número es negativo, saldrá como menos a. Por ejemplo, menos 5, el valor absoluto de menos 5, saldrá como menos 5. Menos por menos más saldría 5 positivo. El valor absoluto de menos 3 sería menos 3. Es decir, menos por menos más 3. ¿No? A eso se refiere. La idea es que siempre salga positivo. Entonces, eso es en caso nosotros no sepamos eh, qué número está dentro del valor absoluto. Si sabes el número que está dentro del valor absoluto y sabes si es positivo o negativo, no hay ningún problema. Pero esta definición es para cuando no sabes si el interior del valor absoluto es positivo o negativo. Entonces ahí sí tienes que verificar todas las posibilidades. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, el valor absoluto es 5 menos raíz de 2. Exactamente no sé cuánto es raíz de 2, es 1, algo. Pero yo sé que 5 menos 1, algo va a ser un número positivo. Entonces estaríamos en este caso. Cuando el número, el contenido del valor absoluto es positivo, el valor absoluto sale tal cual. Entonces esto saldría como 5 menos raíz de 2. Luego tengo esto, 1 menos pi. Bueno, sabemos que pi es 3,1416. Y si resto 1 menos 3, algo, me va a salir un número negativo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el interior del valor absoluto es negativo, sale como menos a. Es decir, menos 1 menos pi. Es decir, menos 1 más pi. Ese sería el valor absoluto de ello. También hay casos donde el valor absoluto o donde el dominio, es decir, me dicen que x pertenece desde menos 2 hasta 5. En estos casos, en estos casos no hay ningún problema. Pero en este caso tenemos una incógnita, una variable. Y me dice que la variable puede ser desde menos 2 hasta 5. Si yo verifico en este valor absoluto, si x es menos 2, acá saldría 0. Ese es el mínimo valor de x. Y el máximo valor de x sería 5. 5 más 2, 7. Siempre este valor absoluto, así el valor de x sea menos 2 o sea 5, siempre saldrá positivo o 0. Por lo tanto, como siempre sale positivo o 0, el valor absoluto sale tal cual, ¿no? Como x más 2, haciendo referencia a este y también a este, ¿no? Si era positivo, sale tal cual. Y si es 0, sale como 0, es decir, se repite, sale igual. X al cuadrado más 5, exactamente lo mismo. Puedes verificar que sale positivo y sale tal cual. X menos 8, vamos a verificarlo. El menor valor de x sería menos 2. Menos 2 menos 8 sería menos 10, negativo. Y el máximo valor de x sería 5. 5 menos 8, menos 3, también negativo. No interesa el valor que tome x, el interior del valor absoluto siempre será negativo. ¿Y qué sucede cuando el interior de un valor absoluto es negativo? Sale de las barras, sale del valor absoluto como menos la expresión que estaba en el interior. Entonces sería menos la expresión que estaba al interior, que era x menos 8. Es decir, menos x más 8. Y ese sería el resultado. Así se maneja un valor absoluto cuando no tenemos el valor o exactamente el valor interior. Luego también, con respecto al valor absoluto, podemos decir que cuando tenemos la raíz cuadrada de un número al cuadrado, a veces se comete el error de eliminar estos dos y me sale simplemente x. Eso es falso. Lo que en realidad sale cuando haces esta simplificación es valor absoluto de x.
¿Ya? Eso es una observación también, porque es un error común en los alumnos. Listo. Ahora vamos a ir a la función valor absoluto. Gráfica del valor absoluto. Bueno, acá debería ser lo que es la regla de correspondencia y la gráfica, ¿no? Primero vamos a ver la regla de correspondencia de valor absoluto. Si te das cuenta, la regla de correspondencia se parece mucho a la forma estándar de la regla de correspondencia de las cuadráticas, ¿no? Esto es a multiplicado por el valor absoluto de x menos h más k, ¿no? Esta es la regla de correspondencia, la única que vamos a trabajar para el valor absoluto. La gráfica del valor absoluto, bueno, acá ya lo tenemos, ya sabemos más o menos cómo es, la vamos a ver en el GeoGebra, para poder verla mejor. Esta es la gráfica del valor absoluto. Vamos a, ahí. Esta es la gráfica del valor absoluto. Y acá vemos, este es un ejemplo, y igual a 2 por x menos 3 más 2. Luego vemos que lo que habíamos dicho con respecto a la gráfica es lo siguiente. Verificamos que igual que la función cuadrática, cuando el a es positivo, se abre hacia arriba, ¿no? Este es el a, el que está multiplicando el valor absoluto. Y cuando el a es negativo, se abre hacia abajo. También habíamos visto que el h y k en la forma estándar de la cuadrática y también en esta de valor absoluto se encuentran en la misma fórmula. El h está en la parte de aquí, seguido de digamos con un menos, y el k está aquí con un más. ¿Correcto? Aquí está el h y aquí está el k. Y eso lo que me indica que es el h, k, el vértice, ¿no? El vértice de cada uno de de estas gráficas de valor absoluto. Entonces lo podemos ver en el GeoGebra. En el GeoGebra ya tenemos eh, este, esta función valor absoluto. Y acá podemos observar que el a es 2, positivo. Y como es positivo, se está abriendo hacia arriba. ¿Y el h quién es? En este caso es 3. Y el k sería 2. Y efectivamente podemos verificar que el vértice es 3,2. Si el a lo hacemos negativo, pues obviamente se va a abrir para abajo. Entonces tiene sentido la descripción que hemos hecho sobre la función valor absoluto. Muy bien. Al igual también que la función cuadrática, tenemos que eh, tenemos esta regla para el rango. Solamente si el dominio son los reales, ¿cómo sabemos si el dominio son los reales en la función valor absoluto? Primero, cuando no te dicen nada. Si el problema no te dice nada del dominio, se asume que son los reales. O segundo, te va a decir, por ejemplo, x pertenece a tal intervalo, como en este caso. Si te dicen que x pertenece a tal intervalo, lo que te están diciendo es que el dominio es esto. Y ahí sí, ya no son los reales el dominio. Entonces, solo en el caso que el dominio sean todos los reales, podemos aplicar estas dos reglas. Muy bien. Si A es mayor a 0, si A es mayor a 0, si es positivo, el rango de f será desde k hasta el infinito positivo. Es decir, que k es el mínimo valor de la función. Y si A es negativo, entonces el rango será desde menos infinito hasta k. Es decir, que k es el máximo valor de la función. ¿Cómo se traduce eso? En el GeoGebra también se puede entender. Por ejemplo, si tenemos... Ahí está. Si tenemos que el a es positivo, según la regla, el rango va desde k hasta el infinito. Y como podemos observar, k, ¿quién es? 2. En este caso, k es 2, ¿no? Si el vértice es h, k, 3,2, k sería 2. Y tiene sentido. El mínimo valor que puede tomar la función es 2. El mínimo. Y después va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Y como el a es positivo, sube hasta el infinito. Así que no hay un valor máximo. Llega hasta el infinito. Por eso va desde 2 hasta el infinito. Y la regla dice que si a es negativo, lo contrario. Si te das cuenta, el k ahora es igual, sería 2. Pero la función ya no se abre hacia arriba, sino se abre hacia abajo. Entonces, el rango desde dónde viene? Desde menos infinito, ¿no? Desde menos infinito, cualquier valor que está por acá abajo, ¿hasta dónde? Hasta el 2. A eso se refiere con el rango. Muy bien, entonces, de esa forma podemos entender esa regla del rango. Ahora sí, con todo esto ya tenemos cómo resolver esta clase de problemas. Vamos con el problema 1. Acá en el problema 1
me indica lo siguiente, ¿no? Me dice, indique la suma de elementos del vértice de dicha función, ¿no? Vamos a agrandar un poquito, por ahí. Y acá tenemos la función f de x igual a 2 por valor absoluto de x menos 4 más 3. Si te das cuenta, en la función valor absoluto teníamos una fórmula para hallar el h y para hallar el k. En la función cuadrática, ¿no? En la función cuadrática teníamos que h era menos 2b sobre, menos b sobre 2a, y k era evaluar el h en la función. Pero acá no tenemos eso, acá no hay fórmulas. Entonces, ¿cómo podemos hacer para hallar el vértice? Lo que yo te recomiendo es, primero, pones la función que te están dando, la función del problema, ¿no? La función acá es f de x igual a 2 por valor absoluto de x menos 4 más 3. Y luego pones la función o la regla de correspondencia en general, como la tenemos acá, ¿no? F de x es igual a x menos h más k. Y lo que te recomiendo que hagas es simplemente, ¿qué es lo que quiero buscar? Si quisiera buscar a, aquí lo tengo. ¿Quién es a? Es 2. Pero que estoy buscando h y k. Entonces, aquí está h y aquí está k. Y digo, ¿no? Menos 4 es igual a menos h. Y más 3 es igual a más k. Bueno, yo no quiero menos h, yo quiero h. Entonces el h que está restando pasa a sumar, el cuadro que está restando pasa a sumar y ya tengo el valor de h. Y k obviamente queda así, ¿no? K es 3. Y ya tenemos los elementos del vértice. El vértice sería 3,4. Me piden la suma. 3 más 4 igual a 7. Y esa es la respuesta del problema. La clave sería la E. Muy bien, entonces esa es la forma de hallar el vértice y también el hallar A, para hallar A. En el problema 4 nos dice indique los puntos de corte con los ejes coordenados. ¿A qué se refiere eso? Si nos vamos un momento a la GeoGebra, podemos verificar que los puntos de corte en esta gráfica, en X, en los ejes coordenados, es decir, en el plano cartesiano, en esto. Para el eje X hay dos puntos de corte, como podemos ver acá, 2,0 y 4,0, ¿no? Y en el eje Y hay un punto de corte, que sería el 0, menos 4. Entonces, lo que nos piden es hallar estos puntos de corte. Nos piden hallar estos puntos de corte. Estos son los puntos de corte de la función con los ejes de coordenadas, tanto en X como en Y. Eso es gráficamente, ¿no? Pero, ¿cómo traducimos eso algebraicamente? ¿Cómo hallo los puntos de corte tanto del eje X como del eje Y? Bueno, para hallar los puntos de corte en el eje X, o sea, los dos que vimos en la gráfica, tendrías que igualar Y igual a 0. Y para hallar los puntos de corte en el eje Y, tienes que igualar X igual a 0. Y ya está. Entonces, en el eje X, Y igual a 0. ¿Quién es Y? F de X. Acuérdate que Y y F de X son iguales. Entonces, igualo esto a 0. Sería 0 igual al valor absoluto de X menos 3 menos 4. Entonces, aquí tendríamos que el 4 pasa a sumar. 4 es igual al valor absoluto de X menos 3. ¿Y cómo se resolvía esto? Bueno, podía ser X igual a X menos 3. Perdón, 4 igual a X menos 3 o menos 4 igual a X menos 3, ¿no? Así se resolvió un valor absoluto. Entonces acá sería 7 es igual a X o acá sería menos 1 igual a X. Entonces tenemos estos dos valores para X. ¿Y eso qué quiere decir? Si hay dos valores para X, no me vayas a poner el punto 7, menos 1. No, no, acuérdate que cada punto es una coordenada en X, una coordenada en Y. El, en el eje X, acá vamos a poner en el eje X. Como dijimos, Y igual a 0, ¿no? Dijimos que Y es igual a 0 en el eje X. En el eje X tenemos que Y es igual a 0. Entonces, el punto o los puntos, ¿cuáles son? Sería 7,0 y menos 1,0.
Esos serían los puntos de corte. 7,0 y menos 1,0. Esos serían los puntos de corte para el eje X. Muy bien. Ahora nos falta para el eje Y. Nos falta para el eje Y. Un poquito por acá. Ya. Entonces, para el eje Y, vamos a poner por acá. Para Y, tenemos que hacer X igual a 0. Entonces, hacemos la función otra vez, Y es igual a valor absoluto, y en vez de poner X, pongo 0. 0 menos 3, menos 4. Entonces, a ver cuánto vale Y. Primero, acá sale menos 3 y el valor absoluto de menos 3 es 3 positivo. Y 3 menos 4 es menos 1. Entonces, cuando X es 0, Y es menos 1. Otro punto de corte sería 0, menos 1. Y con ello ya tenemos los 3 puntos de corte y podemos verificar que la respuesta sería la A, ¿no? Aquí está 0, menos 1 y los otros puntos serán 7,0 y menos 1,0. Eso es. Entonces, la respuesta sería la letra A. Luego, podemos hacer también el problema 8. En el problema 8 me indican, sea la función, vamos a tratar de que se vea un poquito más de zoom. Ah, ahora sí. Ya, creo que ahí sí se ve. Entonces, ya. Entonces tenemos el problema 8 y nos dice, sea la función que va desde menos 2 hasta 7 hasta los reales. Entonces, acá lo que vemos es que el dominio ya no son los reales. Recuerda lo que te dije. En este problema me dijeron algo del dominio o de X, no, se asume que son los reales. En este problema me dijeron algo de X o del dominio, no, se asume que son los reales. Pero en este problema me están diciendo que el conjunto de partida, la partida, es desde menos 2 a 7. Acuérdate, el de partida, este de acá, se entendería como el dominio, y esto sería el conjunto de llegada, que se entendería como el conjunto de llegada en este caso. Muy bien, pero acá no está partiendo de los reales. Por lo tanto, el dominio no puedo asumirlo como los reales. No van a ser los reales, es imposible. ¿Por qué? Porque el conjunto de partida va desde menos 2 hasta 7, está acotado, está restringido. Entonces jamás serán los reales, pues. Y si tu dominio no son los reales, ¿qué va a pasar? No puedo aplicar esta regla, ojo. No puedo aplicar esta regla. Si me piden el rango, podría aplicar esta regla, pero como el dominio no son los reales, no la puedo aplicar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto lo hicimos en clases pasadas y este es un método que generalmente te funciona para cualquier función, no interesa cuál sea. ¿Ya? En este problema no debieron de ponerle estos números, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Creo que en este problema no hay dificultades. ¿Cómo sería el rango cuando mi dominio está restringido? ¿Cómo hay el rango cuando mi dominio está restringido? Fácil. El dominio o el conjunto de partida que vemos acá lo expreso como inecuación. Si x es desde menos 2 hasta 7 abierto, entonces puedo ponerlo como que x es mayor a menos 2, pero menor a 7. Entonces, y lo que tengo que hacer a partir de aquí es construir mi función. Construimos la función a través de la siguiente regla. La regla es la siguiente. A una inecuación puedo sumarle o restarle cualquier número y la inecuación se mantendrá. Además, puedo multiplicar y dividir cualquier número positivo y la inecuación se mantendrá. Y si lo multiplico o divido por un negativo, recuerda que cuando multiplicas o divides por un negativo a la inecuación, estos mayores se convierten en menores o viceversa, ¿no? Eso simplemente hay que acordarse. Bien, entonces empezamos. Lo que tengo que hacer es construir esta función. Empezamos restándole 1, ¿no? Para que quede como x menos 1. Restamos 1 y nos queda el menos 2 menos 1 sería menos 3. X menos 1, 7 menos 1 a 6. Luego,
Ah, ya. Acá, esta parte es un poco complicada. ¿Por qué? Porque ahora tengo que ponerle valor absoluto, ¿no? A todo tengo que ponerle valor absoluto. Pero acá tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo normal, acá no deberían haber puesto esta dificultad, pero igual lo vamos a explicar. Acá le ponemos valor absoluto al x menos uno. Y me dirás, profe, entonces le pongo valor absoluto al menos 3, me quedaría 3. Valor absoluto es 6, como es positivo, sigue siendo 6. Y ya está. Pero no es así. En este caso, eh, ese método, lo que acabo de decir, funcionaría si ambos fueran positivos o si ambos fueran negativos. Le sacas el valor absoluto a este, lo pones acá. Le sacas el valor absoluto a este, lo pones acá. Y no hay ningún problema. El problema es cuando uno es negativo y uno es positivo. Entonces, cuando uno es negativo y uno es positivo, lo único que tienes que hacer, cuando le aplicas valor absoluto, es que vaya desde cero menor o igual a cero, ojo, porque el valor absoluto puede ser cero, hasta el mayor, que sería valor absoluto de 6 sería 6. Muy bien, entonces, ojo con eso. Cuando tienes valor absoluto, uno es negativo y otro es positivo, tienes que poner que, así acá te diga que es menor, tienes que poner que es menor o igual a cero. Muy bien, hasta el 6 abierto. Luego, este valor absoluto vemos que tiene un negativo, o sea, se multiplicó por menos. Entonces podemos multiplicar todo esto por menos uno. Si lo multiplicamos por menos uno, sería cero mayor o igual a menos valor absoluto de x menos uno mayor que menos 6, ¿no? Y como lo multiplicamos por un negativo, estos dos simbolitos cambiaron de dirección. Finalmente, lo que hacemos acá es sumar 5, ¿no? A este menos valor absoluto se le sumó 5. Entonces finalmente sumamos 5. Y me queda, que va desde 5 mayor o igual a menos, bueno, acá sería 5 menos valor absoluto de x menos uno, mayor que 5 menos 6 sería menos uno. Muy bien, entonces el intervalo solución tiene que ser siempre de menor a mayor, ¿ah? No lo pongas de mayor a menor, de menor a mayor. Entonces el rango de f sería desde menos uno hasta 5 cerrado. Y esa sería la respuesta del problema. Muy bien, entonces con eso ya tenemos cómo hacer, cómo hallar el rango cuando tenemos un dominio restringido, un dominio que no es los reales. Seguimos. Gráfica del plano cartesiano. Bueno, me piden graficar esto, ¿no? Ahorita lo vamos a verificar, ¿no? Vamos a graficarlo. Vamos a graficarlo acá y después vamos a verificar que la gráfica esté acorde al GeoGebra. Bueno, para poder graficar necesito tres cosas. Vértice, necesito el vértice, hacia dónde se abre, porque obviamente se pasa para arriba o para abajo. Y por último, te diría que puntos de corte, los que hablamos la otra vez, en el problema anterior, no tanto en X como en Y, puntos de corte. Listo, entonces, para saber hacia dónde se abre, necesito hallar A, y para saber el vértice, obviamente necesito hallar H y K. Y habíamos dicho cómo hallar H y K, y también A. Ponemos nuestra fórmula, nuestra regla de correspondencia, sería x menos 2 menos 4, y abajo ponemos la ecuación tal y como se les enseñé en general, ¿no? La función o la regla de correspondencia en general, que sería a por x menos h más k, ¿no? Esa es la regla de correspondencia que habíamos dicho. Y todo lo que te diría era que encierres estos dos, el que está en el lugar del h y el que está en el lugar del k. Y esos, con su signo y todo, los igualas, ¿no? Acá, y bueno, si quiero, y claro, necesito hallar a también, ¿no? Entonces, ¿quién está aquí, no? Acá no hay ningún número, o sea, sería un uno, ¿no? Acá podemos ponerle un 1, porque obviamente acá hay un 1. Y ya tenemos que a es igual a uno, entonces se abre hacia arriba nuestra gráfica. Luego tenemos que menos 2 es igual a menos h, es decir, que h es igual a 2.
Y tenemos que K positivo es igual a menos 4. No, K es menos 4. Entonces ya tenemos el vértice. El vértice es 2, menos 4. Y tenemos que A vale 1. Pero no me interesa cuánto vale, me interesa si es positivo o negativo, ¿no? Es positivo, entonces va hacia arriba. Por lo tanto, por lo tanto, ¿cómo sería? Primero ubico el vértice, 2, menos 4. Sería 2, menos 4. Vamos a ubicarlo, más o menos. Eh, sería 2 por acá, el 2. Y menos 4 menos 1 menos 2, menos 3. Bueno, menos 4 sería por acá, ¿no? Nos hemos salido un poquito de la gráfica, pero menos 4 sería por acá. Entonces el punto estaría por acá. El punto, el vértice, ¿no? El vértice. Luego, ya tengo A, ya sé que se va a ir hacia arriba, ya sé que el vértice está ahí. Entonces necesito ahora los puntos de corte. Los puntos de corte se pueden hacer rápidamente, ¿no? Lo hemos hecho en la otra igualando, pero debido a la poca dificultad que tienen estas ecuaciones, podemos hacerla como tabulación rápidamente, ¿no? Simplemente pongo acá X y pongo acá Y. Para hallar los puntos de corte en X, tengo que decir que Y es 0. Y si Y es 0, o sea, esto es 0, ya vamos a poner acá otra vez la función. La función era f de x igual a valor absoluto de x menos 2 menos 4. Entonces, si y es 0, entonces esto es 0, el 4 pasa a sumar. El valor absoluto de x menos 2 es igual a 4. Entonces, ¿qué valores de x hacen que el valor absoluto de x menos 2 sea 4? Menos 2, porque menos 2 es menos 4, valor absoluto de menos 4 es 4. Y 6, porque 6 menos 2 es 4 y valor absoluto de 4 también saldría 4. Entonces, menos 2 y 0,6 o 6,0. Esos dos serían los primeros puntos de corte. Y ahora también para hallar los puntos de corte en Y, X tiene que ser 0. Y acá también lo podemos hacer. 0 menos 2, valor absoluto, más 2 menos 4 sería menos 2. Muy bien. Entonces, con ello ya tenemos los puntos de corte, los puntos de corte, tanto en el eje X, ¿no? Ya tenemos los puntos de corte, tanto en el eje X, que son estos dos, y también el punto de corte en el eje Y, que sería este. Entonces los ubicamos. Ubicamos menos 2,0 y 6,0. A ver, menos 2,0 sería por acá, menos 2,0. Y 6,0, 3, 4, por acá 5, por acá ponle, ¿no? Nos salimos también un poquito de la gráfica, pero ese sería 6,0. El punto menos 2,0 y el punto 6,0. Y luego el punto 0, menos 2. 0, menos 2 está por acá, ¿no? 0, menos 2. Y listo. Ahora sí ya podemos trazar la gráfica. La gráfica sería algo así. Este vértice llega por acá y llega por aquí. Tiene que pasar por ese punto de corte. Y también partiendo del vértice tiene que pasar por estos dos puntos. Más o menos por ahí. Muy bien, más o menos. Pero tendría que pasar por esos dos puntos. Y esta es la gráfica, ¿no? Esta es la gráfica. Ahora también si queremos podemos probarlo en el GeoGebra, ¿no? En el GeoGebra también debería salir una gráfica muy parecida, ¿no? Creo que no se nota esto. No. A ver, creo que podemos arreglarlo. Este es uno. Ah, podemos arreglarlo por acá. Rojo. A ver, este lo cambiamos. Y ahora sí se nota mejor. Y ya. Entonces, ahí. Ya. Más o menos, ¿no? Entonces vamos a verificarlo en el GeoGebra. Y vamos a ver que sea la función correcta, ¿no? Entonces la función, según el problema, el A era 1, acá sería x menos 2 y acá sería menos 4.
Y como podemos observar, efectivamente, ¿no? El vértice está en 2, menos 4, ¿no? El punto de corte acá está en el punto 0, menos 2. Y los puntos en Y, ¿no? Punto de corte en Y. Y los puntos de corte en X están en menos 2,0 y 6,0. Entonces, estábamos bien. Y para terminar, me piden determinar, creo que esto no lo hicimos en la clase, no recuerdo. Pero en todo caso, me pueden también, podría ser que me pidan determinar los puntos de intersección de las gráficas de las funciones que vemos ahí. Eh, para hallar ¿a qué se refieren los puntos de intersección? Los puntos de intersección son los puntos donde se cruzan las gráficas. Por ejemplo, y ojo, esto es para cualquier gráfica, no solamente para función valor absoluto. Para cualquier gráfica. A ver, vamos. Listo. Entonces, por ejemplo, acá tengo solo una gráfica. Pero ¿qué pasa si yo agrego otra? Por ejemplo, y igual a 2x más 1, una función afín, ¿no? Una función lineal. Y vemos las dos funciones, ¿no? La función color verde, función de valor absoluto, y la función afín o función lineal que vemos aquí, la azul. ¿A qué se refiere con punto de intersección entre las gráficas? Ojo, no me refiero al punto de intersección con el eje coordenado. No a esto, no a esto, no a esto, no a esto, no. Al punto de intersección entre estas dos gráficas, o sea, a este puntito de acá. A este punto. ¿Cómo podemos hallar este punto de intersección de la gráfica función lineal y la gráfica función valor absoluto? O bueno, no interesa qué gráfica sea. El punto de intersección entre cualquier par de gráficas. ¿Cómo se puede hallar eso? Es sencillo. Todo lo que tienes que hacer es igualar las ecuaciones. Para hallar el punto de intersección de dos funciones, debes igualar sus funciones. Bueno, debes igualar dichas funciones. Digamos que debería haber dicho igualar sus reglas de correspondencia. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, la regla de correspondencia de f de x es f de x igual a 3x, ¿no? Vamos a ponerlo acá. La regla de correspondencia de f de x es f de x igual a valor absoluto de 3x. Y la regla de correspondencia de g de x, que es la otra función, sería x más 4. ¿Y a qué me refiero con igualarlas? Simplemente valor absoluto de 3x igual a x más 4. Esa sería, muy bien, esa sería eh, la forma de hallar el punto o los puntos de intersección. Muy bien, entonces vamos a verificar. Ya sabemos cómo se realiza esto, ¿no? Acá sería 3x igual a x más 4 o 3x menos, y bueno, igual a menos x menos 4, ¿no? Luego acá sería 2x igual a 4, donde x sería igual a 2. Y acá sería 4x igual a menos 4, donde x sería igual a menos 1. Muy bien, entonces sería efectivamente, ¿no? 6 y 6. Muy bien. Ya tenemos dos valores de x. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué me salen dos valores de x? Porque van a haber dos puntos de intersección, ¿no? Pero solamente he sacado x aquí y también he sacado x acá. ¿Cómo saco el valor de y? Reemplazo en cualquiera de estas dos. Por ejemplo, reemplazo x, para que me salga y, reemplazo valor absoluto de 3 por 2. Y esto sería 6. Y es igual a 6 para cuando x es 2. Y cuando x es menos 1, lo mismo. Acá sería 3 por menos 1. Eh, bueno, esto sería valor absoluto, ¿no? Valor absoluto. Menos 3, valor absoluto de menos 3 es 3. Y ya está. Entonces, los puntos de intersección serían 2,6 y menos 1,3. Recuerda primero x y luego y. Primero x y luego y. Y bueno, la respuesta sería la letra A. Bien, entonces así se resuelve esta clase de problemas. Bien chicos, espero que este video
Espero que este video les haya ayudado. Por favor, mírenlo, repasen. Recuerda que tu ETI es mañana, o sea, el día lunes, así que repasa lo que puedas, ¿ya? Bien chicos, entonces espero haberlos apoyado y ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, hasta luego, chao, chao.